Vamos a estar hablando con el contador Mario Coltan, un importante economista que tenemos en la provincia de Tucumán. Contador, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y con los invitados que va a haber hoy, la verdad que lo mío puede ser muy aburrido para la tarde, así que vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible. Bueno, usted pone la pava, prepara el matecito, se prepara un café, vamos a tratar café de hacerlo o cortado. lo más sencillo que se pueda. Bueno, vamos a analizar el presupuesto 2025 parte, porque da mucho, es amplio, es extenso. El presidente Javier Milei el fin de semana, más precisamente el domingo, estuvo dando algunos anuncios del presupuesto. En realidad el presidente hizo toda una intervención, creo que muy ajustada a su pensamiento, a su dogma en cuanto al tema económico, pero en términos de presentación del presupuesto, se entregó por aparte, se le entregó a los diputados, pero prácticamente no estableció en ese discurso cuáles serían los parámetros de cómo los argentinos nos tendríamos que preparar mirando al año 2025. Lo que sí hizo fue varias aseveraciones, varias afirmaciones que en realidad yo quisiera, si me permiten, sobre eso detenerme 2 o 3 minutos, porque hay cosas que el presidente equivoca al plantearla como verdades absolutas, verdades reveladas. Claro, sí, sí. Este tema es de que es la primera vez que un presidente presenta el presupuesto en la historia argentina. No lo es. Hay historia, hay que buscar la información, pero desde Nicolás Avellaneda para acá tenemos varias experiencias. Sí. No es la primera vez que un presidente plantee la conformación de un presupuesto parado desde esta frase que él tanto repite del déficit fiscal cero. Y digo para no ir tan lejos, 100, 120 años es mucho, pero Domingo Cavallo, Patricia Bullrich hicieron esta presentación más de una vez explicando cómo funciona un presupuesto de déficit cero. Digo esto como para que cuando escuchamos esos discursos tan contundentes, más su gesticulación que acompaña ese contenido, muchas veces nos queda la sensación de que está diciendo verdades, y ese arranque de la presentación me parece que hacía falta por lo menos esta primera observación. ¿Qué plantea el presidente para que miremos al año 2025? Bueno, frente a una caída de casi 3 puntos del PBI, el Producto Bruto Interno, PBI, es la suma de bienes y servicios que producimos todos los argentinos durante un año. El año 2023 van a ser alrededor de 600.000 millones de dólares, que va a caer 3 puntos, es decir, va a tener una merma producto de una decisión del gobierno nacional durante el mandato Milei, diciembre 10 del 2023 hasta la fecha, de una profunda recesión. ¿Qué es la recesión? Es un parate de la actividad económica, es prácticamente una situación donde no tan solo que no hay plata, sino que no hay actividad económica. No hay actividad económica porque no hay capacidad de consumo de la población. Bueno, frente a una caída en el 2023, él dice que vamos a crecer 5 puntos del PBI, que vamos a bajar una inflación que viene de una manera sostenida, alcanzando el último mes de agosto el 94% anual, dice que en el año 2025 será del 18%, y que hay una condición que no va a negociar. ¿Cuál? La condición que no va a negociar es el déficit cero. ¿Y aquí, eso qué significa? ¿Qué significa? Déficit cero significa que entre los ingresos que va a tener el Estado Nacional y los gastos del Estado Nacional no puede ser superior a cero. En definitiva, no se puede, entre comillas, gastar el dinero que no se tiene. Esta idea de que tenemos que ajustar el presupuesto al dinero que tenemos. ¿Y cómo se hace contador? Este tema del déficit cero ya lo vivimos, y yo insisto, esto fue... ¿En qué gobierno lo vivimos? Domingo Cavallo. Domingo Cavallo es saliendo de Menem,
gobierno de Fernando de la Rúa, que duró pocos días después y se fueron en helicóptero desde la Casa Rosada. Déficit cero es decir, en lugar de definir una política del Estado para educación, ciencia, seguridad, trabajo, crecimiento de la actividad económica, yo hago al revés. En vez de planificar el año de qué voy a hacer durante el 2025, lo que digo es, el dinero que tengo es 100, no puedo gastar más de 100. Si yo gasto más de 100, lo que hago es romper esta idea del déficit fiscal. Por lo tanto, todos los gastos se van a seguir ajustando. ¿Qué significa ajustando? Significa que se van a ir achicando. Por ejemplo, para que tengamos presente tanto los padres como los docentes. Sí. Se va a eliminar en el presupuesto, en el artículo 27 se dice, se elimina el 6% del presupuesto nacional para educación. Ustedes saben que desde los años 2003, 2004, 2005, gestión Daniel Filmus, el Ministerio de Educación, gobierno de Néstor Kirchner establece un porcentaje del PBI garantizado para educación. Eso se elimina. Es decir, dejamos de gastar para educación. Vamos a dar educación con lo que tenemos. Se elimina el fondo de ciencia y de investigación, con lo cual se dice, si este año no hemos gastado prácticamente nada, el año que viene menos aún. Y lo mismo va a pasar con la educación técnica, es decir, la capacitación de nuestros hijos, preparándose para una salida laboral. Claro. Bueno, estos son parte de los recortes que establece en el presupuesto 2025 para que el Estado, con los ingresos que tenga, le alcance para pagar todos los gastos y no seguir endeudándose. Hace pocos días, contadores, economistas, decían de que esto es muy parecido a lo que pasa en la economía familiar. Sí. Y la verdad que yo quiero acá hacer una corrección porque me parece importante que no es lo mismo el Estado Nacional que la familia. Yo en la familia tengo un límite que es la capacidad de ingreso de los papás, más los hijos en muchos casos, claro, para sostener una actividad. Pero uno planifica también en la familia. Y nos ponemos en familia tipo. Claro. Imagínate en la familia de mayoría. Por supuesto. Entonces cuando uno habla del Estado, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, tiene que garantizar la educación, tiene que garantizar la salud. Por lo tanto, es muy difícil que yo establezca un mecanismo donde me deba ajustar únicamente a los recursos que me van a ingresar. Porque si yo no planifico para resolver que los argentinos tengan mejor salud, si yo no proyecto que en vez de fabricar 10, 12 vacunas obligatorias en el plan de vacunación, tengo que incorporar, por ejemplo, la vacuna del dengue, claro, si yo tengo que planificar esto, lo que tengo que pensar es con qué recursos lo voy a resolver. ¿Cómo lo voy a sostener a eso? Por lo tanto, este tema del déficit cero termina siendo una trampa en donde nos terminamos encorsetando y no nos permite pensar hacia adelante. ¿Qué está en debate entonces? Hay un presupuesto de la Nación 2025 armado a la medida de los compromisos que tiene el Estado Nacional para pagar la deuda que tiene la Argentina con los acreedores privados y con las deudas que se vencen con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, un presupuesto, a modo de hacer un resumencito, un ajuste, una vuelta de tuerca en los recursos, de tal suerte que lo que sobre, porque dejamos de gastar en los temas que estábamos compartiendo, iba a estar destinado a pagar nuestras deudas. Es decir, fue un discurso que más para los argentinos fue para los acreedores. Bueno, hay que esperar. Usted como economista, ¿qué le dice a esa familia que está del otro lado? Yo creo que ¿Qué tenemos que hacer, más Mario? que decirle a la familia es un poco compartir con ustedes lo que estamos viviendo. El impacto de la boleta de la luz, el impacto de los servicios que deben ser garantizados por parte del Estado Nacional. El aumento de los alquileres también. El aumento de los alquileres. Bueno, esto es lo que estamos viviendo producto
de decisiones que se toman a nivel nacional. ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad de ajuste de un gobierno, de un presidente? Creo que la respuesta la vamos a dar entre todos, ustedes, yo, todos los que estamos acá conversando, que el ajuste llega hasta donde los ajustados estamos dispuestos a soportar.